Un día como hoy, 3 de marzo de 1938, y casi a estas mismas horas, una bandada de aviones italianos ensombrecieron el cielo de Alcañiz. Una lluvia de bombas y metrallas lanzadas desde el aire masacraron indiscriminadamente a la población alcañizana. Hoy, a través de esta ofrenda y de este acto simbólico, queremos compartir y hacer visible nuestro recuerdo y nuestro homenaje a todas aquellas víctimas, muchas anónimas y silenciadas. Nada existe hasta que no se nombra. Había una espina que teníamos clavada desde hace muchísimo tiempo, que por una serie de circunstancias pues, políticas y de otro tipo, Alcañiz, que probablemente es una de las ciudades que más han sufrido en carne propia lo que fueron inicios de la guerra moderna, lo que son los bombardeos aéreos, nunca había conmemorado de una manera verdaderamente digna y que se conociera bien esas víctimas que tuvo ese 3 de marzo del 38. Entonces nos parecía que había que colaborando lógicamente con la gente de la zona, que también está por recuperar esa memoria reciente, pues que por fin se hablara de una manera largo y tendido y se hiciera un homenaje sentido, un homenaje pues, emotivo, una ofrenda floral, el recorrido por el refugio que se va a hacer y luego pues tenéis también la suerte de tener uno de los mejores especialistas sobre toda la actuación de los bombardeos aéreos italianos en Aragón, especialmente en Alcañiz. Es una persona de aquí de Alcañiz, que es José María Maldonado, y entonces el establecer esa comunicación directa entre la gente del pueblo y los historiadores, y con ese nexo de unión de la gente que recuperamos la memoria histórica, nos parece que es un acto de reconocimiento a esas personas inocentes que murieron y que nunca han tenido después pues esas circunstancias históricas, han tenido un reconocimiento por parte de sus propios, la gente más cercana, sus conciudadanos. Supone que una gran parte de la población se vio afectada, sea por heridos, por muertos o por destrucción de casas, con lo cual no hay ningún alcañizano de la época que lo viviera dentro de la ciudad o fuera, porque había mucha gente trabajando, recogiendo olivas, que olvidara y que haya olvidado jamás ese día. Muy lejana, porque entonces tenía yo 17 años y vivíamos en el monte, porque mis padres eran pastores, y un día hacía falta pan y mis dos hermanas, que aún estaban con nosotros, vinieron a amasar al pueblo y se les había olvidado la llave y mi madre me mandó con la bicicleta a traérselas, y cuando yo llegué aquí no habían llegado ellas y yo me estuve aquí esperando a que llegaran mis hermanas. Y en eso vino la aviación y yo viéndolas vi que bajaban las bombas. Y yo me tiré aquí mismo, al suelo. Pasó el bombardeo en un momento. Y a la que yo levanté la cabeza, todo este cantón de aquí, salía una humarera tremenda. Y yo me cogí corriendo por ahí porque vi que la bicicleta estaba enrunada de tierras. Y me salí puente afuera. Y ahí en el puente me cogieron unos soldados a llevar una camilla, pero yo a la salida del puente, ante la cosa aquella tan trastornada, dejé la camilla y me fui por camino al monte, a donde estaban mis padres. Y cuando llegué allí les conté lo que había ocurrido y mis hermanas no sabían dónde estaban, pero con la suerte de que en aquel momento llegaron ellas también. Las bombas cayeron enfrente, pero la casa de mis padres levantaron todo el techo y estaba toda hundida. Y aquí, en este mismo cantón, pues salía una polvareda enorme y eso es lo que me hizo marchar a mí, el ruido y... Podemos decir que tuvo mucha suerte porque si usted estaba donde se encuentra ahora, nos cuenta que la bicicleta La bicicleta se quedó enrunada ahí. Y la casa de sus padres también. Y la casa, y yo esto se lo contaba a mis padres allá en el monte. Y les dije, la casa está toda deshecha y la bicicleta allí se ha quedado, que fui andando. Cuentan también que en el Parque de la Glorieta, que lo tenemos aquí enfrente, hubo bastantes bajas. Pues por lo que se dijo entonces, ahí había una quinta que habían llamado en aquellos días haciendo la instrucción. Y los cazas se agarraron al monte ametrallándolas. Y hay una mortalera en el Cabezo de Capuchinos. Una mortalera que no sé cuántos podrían morir, pero muchísimos. Y aquí en el pueblo, pues también hubo muchísimos muertos. Pero que todo el pueblo se marchó
al monte por miedo a las bombas y habitábamos en los montes. Y ya en ese intermedio ya vinieron las fuerzas de Franco y esto quedó por los de Franco que decían los nacionales. Tardaron Sí. 2 o 3 días. Y ahí por el Torrejón, a cosa de 1 kilómetro, kilómetro y medio de aquí, ahí hubo infinidad de batallas. Y eran los italianos los que entraron aquí. Y la mañana que entraron aquí, estábamos en el monte, mi padre me mandó a otro corral a buscar los padres de las ovejas. Y me salió uno por el monte y dice, ¿dónde vas, pequeño? Digo, a buscar, y dice, no vayas, que ahí están los fascistas ya. Y era aquí las inmediaciones de Pueyos y todos preguntaban por Fayón. Los que venían huyendo del ejército republicano, pues todos venían huyendo preguntando por Fayón, que venían desde Quinto y Belchite y por allá. Y a los 3 días que venían todos esos, fue cuando mi padre me mandó a buscar los padres para las ovejas y me volví porque ya estaban entrando aquí, los de Franco. Y a la mañana siguiente, pues soltemos el ganado y fuimos a la carretera que estábamos entre Alcañiz y Caspe, a ver si pasaba alguien y nos enterábamos de noticias. Y no pasó nadie. Y en una masía que había una mujer con 2 criaturas, mi padre le ordeñó las cabras para que tuvieran leche. Y a la que terminemos, venía una cantidad de gente por unos montes y no sabíamos si eran aún republicanos o eran fascistas, que decíamos entonces. Y nos la dimos y salió uno con banderas y nos quitó el burro. El burro me lo llevo, que era entonces como tener ahora una furgoneta. Y a la que lleguemos al corral había una nube de gente. Y el uno se llevaba una gallina, el otro un cordero, el otro... Todos llevaban... Y tantas, decía mi madre, tantas ganas que teníamos que vinieran los de Franco y ahora vienen y nos hacen esto. La guerra civil, en principio, nos dicen que además, bueno, por meter personajes un poco aquí de la zona, Jesús Muro, que era el falangista, el jefe regional de la zona, vino a preparar a principios de lo que es julio, vino a preparar lo que es el golpe de Estado y parece ser que durante estos días iniciales va a ser encarcelado. Bueno, durante estos días que viene a prepararlo se alojaría en Casa Julve, sería encarcelado posteriormente y ya después soltado cuando vence, no por decirlo, se produce el golpe de Estado y las tropas sublevadas o franquistas entran en lo que es Alcañiz. Como digo, entran, lo que es Alcañiz inicialmente es tomado por las tropas sublevadas y posteriormente entraría lo que es la columna Caro Ferrer, proveniente de Tortosa, que además también la nutrían bajo aragoneses, y que te da de pozo anarquista. Entrarán en Alcañiz siendo ya de las tropas republicanas, pero Alcañiz va a tener un pozo anarquista muy fuerte con esas colectividades, además que se van a imprimir en lo que es la zona. Otro dato así curioso de aquí de la zona sería las colectividades van a tener almacenes para almacenar lo que sería esa producción de la zona. Y uno de ellos, por ejemplo, va a ser la iglesia de Santa María la Mayor. Hay algunas fotos en las cuales se ven esos barriles de vinagre, ¿no? o de otros productos. Posteriormente, ya en agosto del 37, entraría la columna Lister, teniendo ya un pozo anarquista, el gobierno local anarquista sería desterrado y comenzaría ya lo que sería ese gobierno local más comunista. Lo que son los refugios, casi todos se van a construir, los exprofeso, a partir del año 37, con ese más o menos gobierno local anarquista, con una comisión que se crea para esa construcción. Ese fatídico bombardeo del 3 de marzo de 1938 se fragua, ¿no? desde Logroño. Desde allí saldrían lo que son 15 Savoia Marchetti 79 de la aviación italiana. Además hay que pensar también, hay que ponerlo en contexto internacional. Este bombardeo va a estar dentro de lo que son los ensayos para luego, que luego se producirán en la Segunda Guerra Mundial, que la tenemos ya muy cercana. Entonces vamos a ser un poco conejillo de indias de esa Segunda Guerra Mundial. Como digo, salen 15 bombarderos de lo que es Logroño. En realidad llegarían 14 porque uno de ellos se va a averiar a mitad de camino y tendría que volver a base, a Logroño, y ellos van a ser divididos en 3 formaciones, haciendo 3 pasadas por lo que es Alcañiz y descargando 10 toneladas de bombas. Todo esto ya empezamos a entrar en lo que es la población civil, cómo lo vive, ¿no? Ese jueves, 3 de marzo de 1938, era un jueves, ¿no? Un día soleado. Los niños además parece ser que o no tenían clase o habían salido de clase, ¿no?
estaban todos o haciendo sus labores o jugando en lo que es la glorieta de San Telmo o en el cuartelillo o también en Campo de Capuchinos, que van a ser las 3 zonas de más mortandad que va a tener aquí Alcañiz, debido a que había tropas haciendo instrucción, niños jugando, mujeres también al cargo de niños u hombres que estarían tomando el sol directamente. Muchos otros se salvarán gracias a que hubo una buena cosecha de olivas y por lo tanto saldrían a los campos a recoger la oliva o a arar para la siembra de los próximos productos. Bueno, el volumen de muertos no lo he comentado, podría igualarse un poquito a lo que es Guernica. En Guernica murieron entre 120 y 300 personas de una población aproximada de unos 5.000 habitantes. Aquí dicen que morirían unas 500 personas, incluso ahí dice que más, porque no se tiene constancia de las víctimas, de una población de en torno a unos 9.000 habitantes. O sea que sería también un porcentaje bastante alto de lo que era la población en Alcañiz en esos momentos. Hasta tal punto, también he leído cifras como que habría unos 1.000 heridos, todo esto no se tienen cifras en sí, hasta tal punto, como digo, que los hospitales que había en Alcañiz no dieron abasto. Durante la primera hora de los heridos que llegaban, ellos podían alojar unos 400 personas, 400 heridos, no daban abasto, tuvieron que utilizar lo que eran escaleras o pasillos, poniendo a 2 heridos por colchón, se acabaron lo que eran las transfusiones de sangre, anestesias, vendas, e incluso dicen que en los días posteriores seguían sacando lo que eran muertos y heridos de lo que eran los escombros, incluso cuerpos desmembrados. Aquí ya entramos en otra faceta un poco más dura, cuerpos desmembrados, y aquellos que pudieron identificarse dice que se fueron amontonando en la iglesia de San Francisco, ya que uno de los hospitales era San Nicolás de Bari, el hospital de la iglesia de San Francisco, y posteriormente se enterrarían en una fosa común. El día 3 de marzo de 1938 era un jueves soleado. Alcañiz era una ciudad de retaguardia. Había acabado la batalla de Teruel, y aunque todo indicaba un próximo ataque de las tropas franquistas, aquella tarde, como muchas tardes, también hubo sesión cinematográfica en el Cine Roig. Los alcañizanos continuaban su vida cotidiana. El comité local que gobernaba la ciudad había mandado construir al inicio de la guerra varias decenas de refugios antiaéreos en los que la población pudiera guarecerse en caso de un ataque aéreo. Pocas horas antes, en Logroño, se había tomado una decisión que influiría en la vida de cientos de personas para siempre. Oggetto: bombardamento paese di Alcañiz. La aviación italiana apareció a lo lejos. El puesto de vigilancia, situado en la carretera de Caspe, no logró ponerse en contacto con la comandancia militar de Alcañiz, que era la encargada de hacer sonar las sirenas y alertar a la población.